tardes a todos. Voy a comenzar con algunas dudas que puedan tener de formulario de la semana pasada, que el día de ayer era último día para entrega. No sé quiénes tengan duda. Voy a dejar este tiempo para dudas de la semana pasada y ya que tengamos algunos otros compañeros conectados, comenzaré ya con la sesión de esta semana. Entonces pueden hacerme llegar sus dudas igual por el chat o si quieren utilizar su micrófono lo pueden hacer. Sí, profe, está bien. Sí, todo bien, profe, gracias. Ok, si no hay preguntas, voy a comenzar primeramente con refiriéndome a la presentación que ustedes están viendo en pantalla sobre los radio buttons, que es la práctica de esta semana, que son 5 radio buttons y una texaria con sus diferentes características. Los radio buttons, como dice aquí, son elementos de la etiqueta input que tienen un valor o un tipo de dato radio, que eso se pone en ese atributo, en el type, y representa una opción que pertenece a un grupo, si es que nosotros lo ponemos como un grupo de botones, como los checkbox, se parecen, tienen similitudes, solamente que los otros, los checkbox, te permite seleccionar más de una casilla y el radio button solamente es de una sola opción. Eh, para estos atributos que tenemos son, por ejemplo, el nombre, el tipo y el valor que le vamos a dar para procesar la información. El valor es para que ustedes utilizando el lenguaje de PHP puedan mandar a una base de datos o a imprimir en un documento los datos o los valores que pusieron dentro de los radio buttons. Por ejemplo, si el radio button, que en esta semana es sobre las materias, eh, debe de ser que solamente pasen un solo valor seleccionado por ustedes por medio de ese radio button y ustedes definen qué es lo que van a hacer con esa información, si la van a imprimir en otra página o en otra pantalla o simplemente la van a almacenar y luego se va a poder utilizar en su página web. Bueno, entonces los radio buttons que vamos a utilizar en esta semana viene en su presentación este pequeño ejemplo de los radio buttons, que por ejemplo aquí voy a acercar un poco más, debe de estar dentro del form, que ese siempre debe de ser como ustedes definen un formulario con la etiqueta form. Y el action, varios de ustedes me preguntaban para qué se utiliza el action. El action es un documento así como el CSS externo que tiene extensión .php en esta ocasión y que me permite hacer una acción sobre los datos que ustedes dieron o cuando contestaron su formulario. Cuando le dan en el botón enviar o el de submit, que está por acá abajo, ustedes, depende qué método van a utilizar, si el método post o el método get, permite enviarles la información de manera segura o no tan seguro. Entonces es importante que pongan el action para que yo pueda ver qué acción va a hacer esos datos, ya que una página web debe de editar o de administrar esos datos que se dan en un formulario. Entonces, el form action, el action, eso es lo que hace es generar ese PHP, ese documento en PHP que me permita tomar esos datos y procesarlos, ya sea que, como les digo, los guarden en alguna base de datos o bien los puedan presentar al usuario por medio de otra página web. Entonces, por lo mientras vamos a hacer primeramente lo de los radio buttons y lo del text area, que ya es lo último. Entonces voy a compartirles, solamente me voy a ayudar de esta página, de esta presentación, para crear el ejemplo que siempre hacemos para que ustedes lo puedan recrearlo. Entonces aquí vemos que debe de ser una etiqueta input con el tipo de dato radio para que yo pueda generar o hacer un radio button. El nombre es qué nombre le voy a dar para identificar mi botón o mi radio button. El valor es lo que les digo que se va a enviar por medio del PHP, ese es el valor. Y tiempo completo es lo que va a aparecer al lado de radio button, que es la información que vamos a poner nosotros en esta ocasión de las materias. Entonces voy a abrir mi Dreamweaver para que ustedes lo puedan visualizar. En esta ocasión, aquí en mi Dreamweaver,
tengo el contenido del formulario 3, así como la vez pasada, que tengo aquí en comentario qué es lo que vamos a hacer para esta ocasión. Aquí dice que debo de hacer 5 radio buttons de las siguientes materias y les pongo a ustedes específicamente qué materias y que tenga la propiedad shaked, así como cuando lo hicimos en los checkbox. La propiedad shaked es igualita, lo utilizan igual, pero en la materia que a ustedes más les guste, esa va a estar en shaked. Entonces voy a generar primeramente mis radio buttons, voy a irme a body donde debo de hacerlos, voy a poner input. Dentro de la etiqueta input voy a poner el tipo de dato, que es el type, y voy a poner, aquí como ven tienen bastantes, como la vez pasada se los dije, y vamos a utilizar ahora la de radio. Dentro de radio puedo ponerle los otros atributos. En esta ocasión, como todavía no vamos a hacer nada sobre él, nada más voy a poner el título o el texto que va a aparecer al lado de mi radio button, que va a ser pues cada una de las materias. Empezaré con inglés. Cuando yo tengo este tipo de elementos, puedo utilizar la etiqueta de div para que yo los pueda agrupar en un solo bloque, y si quiero ponerle algún estilo a estos buttons o a estos radio buttons, lo puedo hacer desde esta etiqueta. Entonces voy a ponerle div, voy a ponerle etiqueta hasta abajo, esta. Entonces aquí puedo ponerle una clase o un selector ID, como ustedes lo quieran, para poder, si es que quiero ponerle a lo mejor otra CSS, un estilo a mis radio buttons, lo quiero hacer uno por uno. Igualmente puedo crear un nombre específico para cada uno por medio del name. Por ejemplo, aquí le voy a poner R1, y así para todos lo voy a cambiar para que sean diferentes. Si es que yo quiero que pertenezcan al mismo, entonces el nombre se lo dejo igual, pero si quiero que sea identificado individualmente, debo cambiarle a otro nombre, como lo estoy haciendo ahorita. Pueden ustedes cambiarlo desde el div con una clase, o pueden cambiarlo desde un nombre en específico desde aquí. ¿Ok? Entonces como ustedes quieran. Igualmente para lo del CSS, pues ya vimos cómo es que pongo a lo mejor una sombra, pongo a lo mejor el background, borde, si yo lo quiero animar. Ahora, ya que tengo los 5 radio buttons, dice aquí que tengo que utilizar la propiedad de shaked. Entonces el shaked debe de ir solamente pues aquí afuera. Aquí, por ejemplo, voy a poner que física está en shaked. Esta es la propiedad. Y cuando yo tenga todos mis radio buttons, va a ser la que esté seleccionada automáticamente cuando yo cargue la página. Entonces esta propiedad, eso es lo que hace. Que cuando yo cargue la página, ya esté esa seleccionada por default. Bueno, entonces continuemos con la text area, que pues no es complicado. Voy a regresarme a compartirles la presentación para que ustedes la vean. Tenemos el text area. El text area es un elemento que propiamente tiene su etiqueta. En esta no debe de ser input, pero tiene algunos atributos también, como por ejemplo su nombre para identificar ese elemento,
el placeholder, que es para poner una pista, que es lo que va a escribir aquí el usuario. Por ejemplo, si ustedes quieren que en el text area escriban puros números, entonces les ponen un ejemplo pequeño o un texto pequeño de que solamente se pueden escribir números, o solamente quieren que escriban texto pero muy corto, lo que ustedes quieran que escriban ahí las personas. Entonces, después tenemos el colps y el rom, que es para que yo establezca qué medidas debe de tener mi text area, tanto horizontal como verticalmente, y esto me estoy refiriendo no al tipo de píxeles, sino a cuántos caracteres o letras me permite escribir esa text area, ¿ok? Entonces, este atributo de calls y rows me sirve para eso. Entonces, esos son los atributos principales que tiene text area. Y como pueden darse cuenta aquí en el ejemplo, tengo una propiedad de P, que es para un párrafo. Después tengo un text area que tiene nombre, descripción. El const tiene de 40 por un rows de 5, de 40 por 5, que son lo máximo que alcanzaría esa text area. Y en el input, por ejemplo, aquí estoy haciendo pues un botón. Igualmente tiene que ir dentro de un form para que yo pueda hacer esa acción sobre la text area. Entonces, voy a hacer el ejemplo de la text area para que ustedes puedan ver cómo se hace. Entonces voy a regresarme a compartirles el Dreamweaver en el que estamos trabajando. Después del div, voy a poner el text area, que es una etiqueta tal cual. Y voy a ponerle los atributos. Primero voy a abrir y cerrar las etiquetas. Y voy a poner sus atributos. Primero debo de utilizar la propiedad placeholder, que dice ahí. El placeholder yo le voy a poner, escribe aquí un comentario de clase. Eso quiero que diga cuando yo cargue mi página. ¿Okay? En la text area ya va a aparecer esta leyendita por default. Después tengo que utilizar, aquí dice que tenga un ancho y un alto de 40 caracteres, 40 en general, ancho y alto. Entonces voy a poner el row, la propiedad row de 40 y la propiedad de columns de 40 también, para que sea de 40 por 40 caracteres. Estaré acabando mi text area. Si quiero ponerle obviamente un texto antes de escribe aquí o escribe en el siguiente cuadro de texto, lo puedo hacer con un H1, con un P, como ustedes quieran. Ya nosotros hemos utilizado estas etiquetas para que pongamos texto adicional. Entonces voy a poner un P que diga en la siguiente text area, anota un comentario, 2 puntos. Y ya aparecerá abajo mi text area. Entonces esta práctica pues ya estaría concluida así. Si ustedes quieren completarlo con cualquier CSS que se vea más bonito, que quieran ponerle un fondo, que quieran ponerle algo más adicional, lo pueden hacer. Cuando yo les digo que tienen que poner, aquí es solamente para elementos. Cuando yo ya quiera un formulario completo y complejo, debo de utilizar la palabra form, que es para generar un formulario, que eso es lo que voy a hacer ahora, para que ustedes vean qué o por qué debo de poner todo esto aquí. En el formulario tengo igualmente varios atributos, que el primero y el principal que debo de utilizar es un option. Cuando ustedes no tienen nada hasta ahorita, pueden ponerle gatito para que no los redireccione a ningún otro documento. Pero cuando ustedes ya estén haciendo un archivo en PHP, les va a permitir aquí poner o ingresar el archivo. Yo, por ejemplo, voy a poner ejemplo.php. Este ejemplo.php debe de ser un elemento que tenga esta extensión, claramente, PHP, que me permita a mí pasar esta información que yo seleccioné, por ejemplo, del radio button. A lo mejor esta está por default, la de física, pero yo no me gusta física, me gusta lógica, por ejemplo. Entonces yo le puedo dar clic en lógica y me va a redireccionar el ejemplo PHP qué hacer con esa respuesta que dio el usuario. Si le gustó lógica, y guardarlo en una base de datos o ponerle tu materia favorita es lógica, pero en una página web aparte. Entonces
¿qué va a hacer con toda esta información que le dé el usuario? Ya nosotros ya vimos elementos de texto, ya vimos checkbox, ya ahorita estamos haciendo radio buttons, botones, hemos visto también textaria, elementos para poner un color, una fecha, entre muchas otras. Voy a guardar este archivo, se los voy a poner en el navegador como se ve, para que si hay dudas posteriores me las puedan hacer. Voy a ir a archivo, guardar como, voy a guardar y le voy a poner radio button, radio-texaria. Lo voy a guardar y les voy a compartir ahora el navegador. Aquí podemos ver mi texaria. Tenemos primeramente mis radio buttons, que son 5, y el que está por default, y lo voy a volver a recargar la página para que ustedes vean, es el de física. Si ustedes quieren elegir otro, lo pueden hacer. Ese es con la propiedad de check. Ese es el párrafo que pusimos. En la siguiente texaria anoto un comentario, y este es el que pusimos del pequeño texto que va a tener mi texaria cuando yo cargue la página. Entonces aquí yo puedo empezar a escribir y automáticamente se borra el mensaje porque no está 100% pues visible, sino que está como por detrás del texaria. Y pues esta es de 40 por 40, que son el número de caracteres que me permite. Y no sé si tengan alguna duda de cómo se ve. Obviamente el texaria puede cambiar, igual le pueden poner un borde más grande, le pueden hacer que tenga un fondo, que tenga a lo mejor un tipo de letra en específico, igual los radio buttons que tengan a la mejor sombra, que puedan cuando ustedes lo presionen, que ponga una sombra, que ponga o que cambie de color. Y pues eso es todo de esta práctica. Es muy pequeña y por eso se los adicioné con un mapa conceptual sobre los elementos que contiene una página web responsiva, que eso ya es lo que vamos a hacer en los siguientes días. Ya solamente nos falta una semana completa de actividad, que la semana siguiente se las voy a dejar para que comiencen a trabajar más de lleno con su proyecto final. Ok, si no hay dudas, les comento sobre el proyecto final. Les mandé ya hace tiempo un documento, igualmente se los presenté un día en clase, que era sobre las páginas web, que eran 10 como mínimo por equipo, y que tendrían algunos elementos. No sé si recuerdan sobre esa presentación, pero se los voy a volver a enviar. Ya les voy a enviar un archivo o una imagen donde tenga el número de equipo, el nombre del equipo y qué región natural les tocó, además del archivo completo de qué es el contenido que debe de tener su página web al final. Y deben de incorporar tanto la aplicación que tuvimos en CSS, de todo lo que vimos en CSS, como también lo de JavaScript y esto de los formularios que viene siendo lo mismo de JavaScript. Para el final, y eso se los voy a poner para la siguiente semana, que ustedes tengan, ya sea que graben un video o que ya sea que hagan una videollamada y lo hagan en vivo, la presentación de ese proyecto final. No va a haber examen para este tercer parcial, pero pues solamente lo que valía el examen va a ser la mayor parte que va a valer para su proyecto final. La fecha de entrega va a ser en la primera semana de junio. Esa va a ser la fecha de entrega para que ustedes, yo creo que va a ser el primer viernes de junio, para que ustedes ya vayan armando más su página. Pues yo creo que sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por conectarse, y por favor, antes de que se vayan, quiero que me dejen su nombre completo como la sesión anterior aquí en el chat, para que yo pueda poner su nombre como participación del día de hoy. ¿Ok? Entonces, por favor, les doy unos minutos para que pongan su nombre completo, y eso sería todo. Muchas gracias.